Señor, de nuestro corazón, que quites la tristeza y la amargura, Señor, de nuestras almas, Señor, y pueda llegar tiempos de frescura a nuestras vidas, Señor, para que tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor, en cada vida que está representada aquí en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse en esta tarde. Con razón no lo vi. Pues para rezar por él, vamos a rezar mejor por su familia, si es que tenía familia. Sí hay que rezar por orar por su familia, pero en este caso pues ya falleció, ya pasó a otra dimensión, pero sí se entiende la intención, el deseo. Aquí lo que pasa es que ya nuestras oraciones no, en realidad, de acuerdo a lo que dice la Biblia, no pueden interceder por los muertos. Por eso es tiempo de Dios ahorita que estás vivo. Por eso Dios te está dando otra oportunidad a ti, a mí. Mientras hay vida y esperanza. Este es el tiempo de Dios. Pero sí, ¿cómo se llamaba? Rafael Hernández Bailón se encuentra en la presencia del Señor. Porque estaba aquí redimiendo su vida, ¿verdad? Ya estaba con el Señor y pues él ya se rayó. Lo que nosotros a nosotros, él ya la cuajó, mijo. Ya la armó. Chido. Yo creo que voy a tener que quitarme esta cosa, ¿verdad? ¿Puedes quedarte ahí, por favor? Tenemos bien corto el tiempo, ¿sí? No sé si podemos avanzar mucho, pero lo poquito que podemos avanzar, como les digo, yo quiero adentrarme en este tema. Seguimos con el mismo tema de la salvación, ¿sí? Seguimos en el mismo tema, avanzando de una manera cronológica. Sí, veo caras nuevas, sí, veo compañeros nuevos que están aquí, los que ya estaban aquí antes. Eso es importante. Ya te guaché, se ve divisado. También nuestro compañero aquí es nuevo, ¿sí? También aquí chiquitín, ¿ah? Pero es importante también aquel, allá el de London, el de Brasil es el que dije ahorita. Entonces es importante que los que han estado en las otras clases pasadas, llevamos 3, ¿verdad? Esta es nuestra cuarta, con el mismo tema, ¿verdad? Que les pasemos las notas y expliquemos. ¿Y sabes qué? Sirve que los que ya estaban aquí y te sientas con tus compañeros,
lo refuerzas el aprendizaje. Al tú estar explicando lo que entendiste en las clases pasadas, tú vas reforzando el aprendizaje de lo que aprendiste, ¿sí? Es importante tener un fundamento, una base firme, estable, ¿sí? Un fundamento firme, lo dijimos la vez pasada, ¿verdad? Y yo nada más soy un simple instrumento que estoy aquí por la gracia de Dios, pero en realidad el que da el entendimiento y da el crecimiento y da la revelación es Dios, el Espíritu Santo, porque hay cosas que a lo mejor algunos de ustedes, a pesar de que las tratemos de desglosar lo más que podamos cronológicamente, algunas cosas a lo mejor no te van a caer el 20 luego, a lo mejor ya después, ¿te acuerdas? Unos años después te acuerdas, ay, ya me acordé de aquel loco que andaba diciendo que andaba hablando de aquella cosa, ay, y de repente te cae el 20, ¿por qué? Porque es el momento que Dios te da esa revelación y te acuerdas de esa palabra que fue predicada a tu vida, que fue ministrada y fue enseñada a tu vida, y ya le hayas esa conexión, ¿verdad? Por no decir que te prende el foco, ¿verdad? Entonces, de repente así va pasando. Y yo lo que queremos hacer aquí es, pues que haya una mayor comprensión de las escrituras cronológicamente. ¿Sí saben qué es cronológico, ah? ¿Sí? ¿Sí saben? No saben, no tengan pena, pues decir que no sé, porque cronológico, bueno, secuencia de tiempo. Secuencia de tiempo, exactamente. Sí, es por secuencia de tiempo, cómo iniciaron las cosas, primero va el 1, después el 2, después el 3, el 4, el 5, el 6 y en adelante. Entonces, sucesivamente, entonces es lo que estamos tratando de entender, el por qué Cristo murió en la cruz, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué es mi Salvador? ¿De qué me salva? ¿Sí? Lo vimos en las clases pasadas, ¿para qué? Yo no me pedí que me salvara, ¿sí? Y el pecado, cómo entró el pecado en el mundo y la caída del ser humano, cómo cayó, ¿mande? Por medio de la desobediencia entra el pecado. ¿Y cuál fue la consecuencia del pecado? La muerte. Y como la muerte entró en un hombre, a través de un hombre, por ende, por consecuente, todos pecaron, ¿verdad? Y todos somos concebidos en pecado y todos somos hechos pecadores y todos estamos, ¿qué? De la gloria de Dios, apartados, destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Por eso es necesario un redentor, un salvador, alguien que me salve, porque yo no puedo pagar el precio de mis culpas, porque yo no puedo quitarme culpa con culpa, ni tú puedes pagar por mis culpas, porque a lo mejor es más culpable, o a lo mejor yo soy más culpable. Pues no puedes quitar suciedad con suciedad. Por eso, en el principio, lo volvemos a repetir, dice la palabra de Dios que cuando Dios los excluyó del huerto del Edén, antes de hacer eso dice que los cubrió con pieles de animales, a Adán y a Eva, ¿verdad? Dice la escritura que les puso pieles de animales, y entonces por ende, para haberlos podido cubrir con pieles de animales, pues Dios tuvo que haber pelado unos animalitos, ¿verdad? Sí, y para pelarlos, pues los tuvo que haber sacrificado para cubrir su vergüenza, para cubrir su pecado, su desnudez, ¿sí? Pero los sacrificios de animales, ¿qué pasa con la ropa? Por ejemplo, ¿qué pasa con la ropa? Se desgasta, ¿verdad? Se desgasta, se va desgastando. Entonces eso con los sacrificios de animales no basta con la santidad de Dios, que Dios es santo, 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 y es justo, y es perfecto. Entonces el sacrificio de un animal cubría, no quitaba los pecados, cubría los pecados temporalmente, ¿sí? Y cada año se tenía que realizar estos sacrificios continuamente, anualmente, como un ritual para poder cumplir con esta ceremonia, ¿sí? De expiación del pecado, para poder ser limpiados y cubiertos de esas culpas de los pecados año tras año el pueblo de Israel. Y eso lo vamos a ir viendo cronológicamente, pero inició desde el principio. Desde que Adán y Eva pecaron, Dios mismo efectúa un sacrificio, los cubre con pieles de animales y dice, ¿sabes qué? Les tapa su desnudez, pero obviamente por una cantidad de tiempo. Después tuvieron que ellos que recolectar otras pieles, ¿no? Entonces,
Y vemos cómo se va desenvolviendo en el tiempo, ¿verdad? Adán y Eva, luego Caín y Abel, y llegamos a Moisés, ¿verdad? ¿Qué pasó en el tiempo? Moisés, perdón, a Noé. ¿Qué pasó con Noé? ¿Quién sabe la historia de Noé? El diluvio, el arca, ¿sí? Todo en la Biblia, en la palabra de Dios, hay muchas cosas que tienen una similitud. Tienen una similitud, un simbolismo, pero no es nada más simbolismo, es una realidad. Dice la palabra de Dios que así como los días de Noé, comían y bebían y se daban el casamiento, mientras Noé construía el arca, así será la venida del Hijo del Hombre, ¿sí? La venida de Cristo, va a venir en los cielos, va a venir por un pueblo, ¿sí? Por su iglesia, por el cuerpo de Cristo, y va a ser otro rollo. Entonces, del diluvio, vimos lo del diluvio, ¿verdad? Y la tierra se volvió a poblar, ¿verdad? A través de Noé, con sus hijos de Noé. Uno de ellos se llamaba Sem, ¿verdad? Y Sem tuvo varios hijos, y esos hijos tuvieron otro hijo. Uno de esos hijos se llamaba ¿quién? Con quien Dios hizo un pacto eterno. ¿Cómo se llamaba? El primero, no, ese fue Noé. El del arcoíris fue Noé, pero de Noé salieron hijos, y uno de sus hijos se llamaba Sem. Y de Sem, ¿se acuerdan que nacieron varios hijos? Y uno de ellos se llamaba el padre de la fe. El padre de la fe, la palabra. ¿Cómo? Abraham. Dios escoge a Abraham, y ahí fue donde nos quedamos. ¿Se acuerdan la semana pasada? Dios escogió a Abraham de la tierra de los caldeos, de la tierra de Ur. ¿Sí? De ahí Dios le dijo: salte de la tierra de tu padre, deja la casa de tu padre, y te vas a ir a una tierra que no conoces, y esa tierra yo te la voy a dar, y tú vas a ser padre de muchas naciones, y a través de ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Fíjate, Dios se refería ahí, desde ahí ya estaba profetizando el Mesías, la venida de un Salvador. Porque por medio de Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y Dios tuvo que escoger un hombre. Dios tenía que escoger a un hombre para que se cumpliera la profecía que le dijo a la serpiente: maldita serás, le dijo, y te arrastrarás en tu vientre y comerás polvo de la tierra. ¿Sí? Te alimentarás del polvo de la tierra, a la serpiente, ¿se acuerdan? Y este es como un comercial, pero fíjate cómo es Satanás. Sí, es un comercial entre lo que estamos viendo. Porque dentro de la enseñanza vamos a tratar de aparte, a encontrar una aplicación a nuestras vidas, ¿sí? Aprender la secuencia del simbolismo y la cronología que nos llevan hasta el Cristo, desde Génesis, desde Adán y Eva hasta el Mesías, ¿sí? Como enseñanza, pero también sacar algunas lecciones que puedan aplicarse a nuestra vida. A la serpiente le dijo, y la serpiente representa a Satanás, le dijo: te arrastrarás sobre tu vientre y comerás el polvo de la tierra. Y al hombre, ¿qué? Del polvo fuimos tomados, ¿no? Al hombre, ¿qué le dijo? Del polvo fuiste tomado, porque el polvo eres y al polvo regresarás. No al polvo inhalarás, ¿no? Al polvo regresarás. Entonces, Satanás, la serpiente, se alimenta ¿de dónde? Del polvo de la tierra, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se alimenta Satanás? De nosotros, de nuestra carnalidad, de los pensamientos inicuos. De entre más le des a la carne y más te entregues a las pasiones de la carne, más va a crecer las obras del mal de Satanás en tu vida. ¿Sí? Porque de ahí se alimenta Satanás, del polvo de la tierra. Y desde ahí hubo un dictamen por parte de Dios. Le dijo a la serpiente: la mujer, la simiente de la mujer, refiriéndose al Mesías, ¿sí? La simiente de la mujer, te herirá la cabeza, y tú le ¿qué? Y tú le herirás el calcañar, o sea, y tú le morderás el talón. Eso se refería, la simiente de la mujer era una profecía que Dios iba a proveer un Mesías en el futuro, ¿sí? Un Mesías, pero por parte de carne y sangre, ¿sí? Entonces, para poder
Dios traer a un Mesías, para que Dios pudiera traer a un Salvador, para que Dios pudiera traer a un Salvador, a un Redentor, a alguien que pagara por nosotros, tenía que escoger a un hombre, para que hubiera una descendencia, un linaje de ser humano. Porque el pecado desde Adán y Eva, el pecado entró en el hombre, y el pecado reina sobre la carne, el pecado se enseñoreó, el pecado ha dominado nuestras vidas, el pecado ha tomado control de nuestras vidas. ¿Y quiénes más? Lo sabemos que nosotros, que hemos sido dominados por las pasiones, ¿sí? Y por los deseos de la carne. Entonces, como el pecado reinó desde Adán y Eva hasta Jesucristo, ¿sí? Entonces el pecado ha venido teniendo control y dominio sobre el ser humano, ¿sí? Algo que Dios le había dicho al hombre cuando dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, en el principio, y le dijo, gobernarás y tendrás dominio sobre las aves, y tendrás dominio sobre los peces, y tendrás dominio sobre las bestias del campo, y tendrás autoridad. Entonces el enemigo, nosotros al desobedecer el mandato, al romper el mandato de no comer del fruto que se había prohibido, entonces entra el pecado y le entregamos el poder a Satanás y entra el dominio, y entonces ahí es donde se le entrega ese poder a Satanás para que él, a través de diferentes estrategias, pueda gobernar nuestras vidas y pueda tener dominio sobre nuestras vidas a través del pecado, ¿sí? ¿Qué es pecado? La Escritura dice que el pecado es saber hacer el bien y hacer lo contrario. Todo aquel que sabe hacer lo correcto y escoge hacer lo contrario, eso es pecado. Entonces, todos somos pecadores, porque todos hemos pecado. Y somos pecadores, porque he oído comentarios que dicen, no, pues es que yo era un pecador. No, él sigue siendo un pecador. Por la gracia de Dios lo salvó, ¿sí? Pero él efectuó un plan de salvación. Entonces, para poder redimirnos, tenía que escoger a un ser humano, para que por medio de ese ser humano pudiera venir ese linaje. ¿Sí saben qué es linaje? ¿Sí? Sí, o sea, es como una jerarquía, ¿no? O sea, sí, la jerarquía, el papá, el hijo, el nieto, el bisnieto, así. O sea, la descendencia, la generación. Entonces, a través de un hombre iba a venir toda esa generación, por el cual tendría que venir el Cristo, el Mesías, el Salvador de la humanidad. Por eso cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, hey, ¿sabes qué? Y Dios lo escogió porque vio algo en su corazón. De toda la gente que habitaba en la tierra de Ur, la tierra de la antigua Mesopotamia, la tierra de los caldeos, donde hoy en día es la tierra de Irak, ¿sí? Esa es la tierra de Irak ahora. Ahí es donde radicaba antes Abraham. Y entonces Dios le dice, ¿sabes qué? Él tiene un encuentro con Dios. Dios se presenta a su vida. En esas tierras adoraban a muchos dioses, eran politeístas. Y por medio de Dios le habla a Abraham y le dice, oye, salte de esta tierra que te conste, porque no quería que estuviera en una tierra donde estaba contaminándose, ¿verdad? Entonces Dios le dice, ¿sabes qué? Salte de esta tierra que yo te voy a dar, y yo te voy a hacer a ti padre de muchas naciones junto con tu esposa Saraí. ¿Recuerdan que Saraí, cuál era el problema de Saraí? No puede tener hijos, era estéril, ¿verdad? Entonces, para la lógica del ser humano, yo como que Dios me está prometiendo que a través de mí nacerán reyes y naciones, y para empezar no podía tener hijos, ¿sí? Pero él le creyó a Dios, y eso le fue tomado por justicia, eso le fue tomado por justificación, eso le agradó a Dios. Es como cuando alguien te presta las llaves de un carro, y te dice, ten, ¿qué sientes? ¿Tú sientes chido? ¿Sientes a todo dar? ¿Por qué? Porque alguien te dio la confianza. Pues Dios también le agradó que Abraham le creyó. Les puedo pedir un favor, si les dicen, si le bajan a la música acá de este lado, por favor, si no es mucha molestia. Entonces, Abraham le creyó a Dios y le fue tomado por justicia. ¿Sí? Entonces,
Dios hace un pacto con él. Y el pacto es un pacto eterno. El pacto es un pacto eterno. Eso fue lo que Dios le prometió a Abraham. A través de ti voy a establecer un reino eterno. A través de ti. Y eso no quiere decir que Abraham nunca iba a morir y que iban a venir reyes, sino que a través de él iba a venir el Mesías. Y ese Mesías es del que estamos hablando, Jesucristo, el cual viene con un reino eterno, por una eternidad, a reinar y a gobernar por una eternidad, junto con su iglesia, los suyos, con los que quieran estar con él. ¿Sí? Entonces, Abraham le creyó a Dios y salió a la tierra de Canaán. ¿Se acuerdan? La tierra de Canaán. Que hoy en día esa tierra de Canaán, en el mapa se los pasé y lo vieron, ¿verdad? Esa misma tierra que antes fue Canaán, hoy en día en nuestro mapa actual es, ¿qué tierra? Es la tierra de Israel. Es la tierra de Israel. Ahí se encuentra Israel. Todo esto está tremendo. O sea, entre más le busques, más analices las cosas, te quedas, yo me quedo pasmado, porque esto no se trata de una religión, carnal. Esto es una realidad. Hay muchas evidencias históricas, arqueológicas y como lo quieras ver. Entonces, Dios tiene que escoger a un hombre para que a través de este hombre venga el linaje, la descendencia del Mesías. ¿Sí? Nos quedamos en Abraham. Dios le hace una promesa a Abraham y le dice, ¿sabes qué? Yo voy a bendecirte. Y luego le dice, mira las estrellas del cielo, y así como tan numeroso es el cielo de estrellas, así de grande será tu descendencia. Aquí la cosa es que Abraham le creyó a Dios. ¿Sí? Le creyó a Dios, y por eso Dios no ha roto su pacto con el pueblo de Israel. Porque muchas veces Dios en el transcurso de la historia ha querido destruir por completo a los judíos. Ha estado al punto ha estado harto, porque también Dios se harta, Dios se cansa. Dice en Génesis 6, antes del diluvio, dice que cuando vio la maldad de los hombres en la tierra, dice Dios, esa es la única parte de que dice, y Dios vio al ser humano y se arrepintió de haberlo hecho, dice, y decidió destruir a la raza humana por medio de un diluvio. ¿Sí? Así dice, no estoy inventando, no tenemos tiempo, pero quiero que se pongan a leer. Ahorita hemos picado de aquí, picado de allá, del libro de Génesis. Pues lean el libro de Génesis, pónganse a estudiarlo, pónganse a leer, pónganse a comer. Entonces, pero encontró favor Noé en los ojos de Jehová, y por eso Dios decidió volver a poblar la tierra por medio de Noé. Leí hasta la página 259 de la Biblia, ya la quería leer toda, pues sí puedo. Voy hasta el 259. Pero qué bueno que estés leyendo. Qué bueno. Eso es una bendición para tu vida. Sigue leyendo, si no entiendes, y vuélvele a leer. No te canses de leer. Yo hay veces que leo lo mismo y lo vuelvo a leer y después me cae el 20. ¿Sí? No porque ya lo leíste, que ya lo leí. No, vuelvo a leer. Porque la palabra es pan de vida, es pan de vida y tiene vida, es viva y eficaz. Y diario habla nuestras vidas. Hay unas cosas que te vas a encontrar que están medio tediosas y así medio como que, pero para buscar el alimento tienes que buscarle, ¿sí me entiendes? Entonces no se desanimen, busquen. Mientras llegaba también me encontré Eclesiastés 1, del 1 al 11, está bien interesante. Título: Vanidad de vanidades. Todo vanidad, todo es vanidad. Está muy reflexionante a compulsivo el ser humano, está muy bueno. No, pues ya lo tienen adelantado más que nosotros. Vamos bien atrasados de eso, pero sí. Me estaba buscando para cuando decirle algo que se me ocurriera, no, sino que algo que encontrara. Busqué en varias páginas y me encontré eso de Eclesiastés 1:1 y lo leí hasta 12 porque termina, está pequeñito, cortito. Y lo leí hasta... Muy bien. Sí, no, Eclesiastés, Proverbios. ¿Sí sabes quién escribió Eclesiastés, Proverbios? No. Salomón. Me parece que es Eclesiastés Rey Salomón. 2, hay 1 y 2. El tercer rey de Israel, hijo del rey David, pero lo vamos a dar un poquito más adelante. Vamos a escoger de esta clase que no vamos a acabar, faltan varias.
pero vamos a escoger los puntos. Voy a tratar de sacar de la Biblia, no lo más importante, porque todo es importante en la Biblia, pero lo más importante con referencia a este tema. O sea, con respecto a este tema voy a tratar de sacar los puntos más importantes para que vamos teniendo una secuencia cronológica. Ahora, la Biblia se divide en dos partes, ¿verdad? ¿Y saben cuáles son esas dos partes? El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. ¿El Nuevo Testamento de qué habla? De la vida de Cristo. De Cristo. Ok, el Nuevo Testamento es de Cristo en adelante hasta el futuro. O sea, faltan profecías. Y el Antiguo Testamento habla antes de Cristo, de Adán, el diluvio, Noé, sí, todo antes de Cristo, ¿sí? Los profetas, Abraham. Acuérdense que Abraham es el padre de la fe, es el hombre que Dios escogió para el pacto. A Abraham Dios lo escogió para el pacto. ¿Cuál pacto? Para que a través de él viniera la descendencia, lo vuelvo a repetir, el linaje del Mesías, que fuera el Salvador del mundo. No es que los judíos sean mejor que los ingleses o los españoles o los mexicanos, sino que simplemente Dios escogió a un hombre de esas tierras que se fue para allá, de la tierra de Ur de los caldeos, y se fue para Canaán. Y aquí la cosa es que lo escogió porque le creyó a Dios, porque se atrevió a creer en el Eterno, a creerle al Eterno, a creerle al Invisible, y le hizo caso a Dios, ¿sí? Y por eso Dios se lo tomó por justicia y hizo un pacto eterno con él. Y retomando lo que había mencionado, en el transcurso de la historia, en el futuro, ha habido numerosas ocasiones donde Dios ha estado al punto de destruirlos, al punto de decir, ¿sabes qué? Ya basta de su idolatría, ya basta de sus abominaciones del pueblo de Israel, de la nación de Israel, porque en el transcurso de los años, los reyes, tanto como Salomón, que escribió los proverbios y los eclesiastés, por eso decía, todo es vanidad, porque él se puso a probar de todas las cosas del mundo. Pero hubo reyes en Israel, reyes que se suponía que tenían que representar la presencia y el carácter de Dios en la tierra, porque es la nación que Dios escogió para que a través de ellos fueran un reflejo de las reglas y las normas de Dios, del carácter de Dios aquí en la tierra, para las otras razas. Dios los escogió a ellos para que ellos fueran el reflejo de la divinidad de Dios hacia las otras naciones, hacia los otros pueblos. Sin embargo, Dios se llegó a hartar con la conducta del pueblo de Israel, porque ellos continuamente se alejaban del pacto con Dios, se alejaban de las normas de Dios, se alejaban de caminar con Dios y se volvían a inclinar hacia dioses falsos, hacia dioses ajenos, dioses que no eran dioses verdaderos, y llegaban incluso a sacrificar a sus hijos e hijas en el fuego y ofrecerlos y quemarlos en el fuego a estos dioses falsos que nosotros sabemos que eran demonios, eran ángeles caídos. Y Dios se llegó a hartar con la conducta del pueblo de Israel y estuvo muchas veces al punto de destruirlos y decir, ya estuvo. Pero se acordaba del pacto que había hecho con Abraham, del pacto que hizo con Abraham, porque nos quedamos con Abraham, y se acordaba que Dios no es hombre para mentir. Dios no rompe sus promesas como tú y yo acostumbramos, ¿verdad? O acostumbrábamos, o a veces acostumbramos. Pero Dios no es hombre para mentir. Entonces ya cuando decía esto era todos estos vatos, ¿sabes qué? Hierro. Se acordaba de Abraham, de Isaac y de Jacob, y del pacto que había hecho con los patriarcas, con los primeros padres de la nación, y volvía a tener misericordia de ellos. Sin embargo, hubo consecuencias en el transcurso de la historia, y eso tú lo ves en los libros de historia, cómo llegaron los babilonios, llegó el rey Nabucodonosor, que Dios mismo lo envió. Era un Dios pagano, era un Dios malvado, que no adoraba ni temía a Dios, y los dominó y los conquistó y se los llevó al exilio. Y llegaron los medos persas, y llegó Alejandro el Magno con los griegos, y después llegaron los romanos,
Y todas estas otras naciones los han conquistado en el transcurso de la historia. Pero Dios se ha acordado del pacto que tenía con Abraham. ¿Sí? Vamos ahora sí a empezar. Todo esto fue un repaso. Con Abraham. Entonces Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo, mira, ¿sabes qué? Todas las naciones serán benditas por ti. Y eso es algo que podemos ver hoy en nuestros días. ¿Qué tienes en tus manos? Levántala, por favor. ¿Qué tienes aquí? ¿De dónde viene esto? Pero me refiero de qué región geográfica del planeta Tierra viene esto. No viene de Roma, no viene de la Iglesia Católica, no viene de la religión católica, no. ¿Sí me entiendes? Esto viene, estas sagradas escrituras, que fue escrito en un periodo de ¿cuántos años? A ver si se acuerdan. ¿Cuántos años? 1500 años. ¿Por cuántos autores? 40 autores aproximadamente. Pero todos ellos eran de origen hebreo, descendientes de Abraham. Entonces aquí podemos ver esa promesa cumplida hoy en día. Todas las naciones de la tierra serán benditas por ti. Y en todas las naciones está llegando este libro que tiene palabras de vida eterna. Que tiene palabras de vida eterna. Este libro está en todos los países del mundo. Hay algunos países que te matan por traer este libro. Hay países musulmanes, hay países comunistas, hay países socialistas, ¿sí? Hay diferentes tipos de países y nosotros somos un país que estamos bendecidos porque podemos abrir libremente la palabra de Dios. Pero hay países donde puede ser ejecutado por creer en Jesucristo, ¿sí? A pesar de que lo reconocen como un profeta, como lo reconocen como un hombre sabio, pero no era un hombre sabio. Él era la promesa de Dios, él era la promesa del pacto de un Mesías, él era Dios mismo, él era el Hijo y es el Hijo de Dios, el Dios viviente que dio su vida por ti y por mí. Y le podemos encontrar un razonamiento a esto. Podemos tener una fe fundamentada en cimientos firmes y le podemos encontrar respuestas dentro de la palabra de Dios. Entonces hoy en día se cumple esa escritura que dice, y todas las familias de la tierra serán benditas por ti. Y aquí tenemos las sagradas escrituras que vienen no de los españoles que conquistaron América y que llegaron y que sí, Dios usó a los españoles. Porque los aztecas, nuestros ancestros, eran pueblos paganos que también hacían las mismas prácticas que otros. ¿Qué hacían los aztecas? Sacrificaban humanos, ¿verdad? Hacían sacrificios humanos, sacaban el corazón. Y yo vengo de allá de Tenochtitlan, yo soy chilango, ya me perdonó Dios, pero de allá vengo yo. Los ponían en mesas y les sacaban sangre. Los ponían en mesas de piedra y te sacaban el corazón y adoraban ¿a quién? A Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, ¿que quiere decir qué? Serpiente emplumada, imagínate. Estaban haciéndole sus danzas y sus ritos a demonios, brother, ofreciendo la sangre de sus hijos, la sangre de sus hermanos, ¿sí? No a dioses, sino a demonios, pero ellos no lo sabían por su ignorancia, porque la palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, mi pueblo perece por ignorancia, porque no conocían. Por eso Dios levantó al pueblo español, para que ellos llegaran aquí y los desarmaran. Así es, y hay muchas historias en la Biblia donde Dios mismo da la orden y les dice, vayan y conquisten la tierra y no te apiades de ellos, ni les tengas compasión, no te hagas trato con ellos, aniquílalos a todos. Pero aparentemente Dios aparece como si fuera un Dios malo, pero no lo es, sino que estos pueblos estaban contaminados. Y Dios levantó a su pueblo para que limpiara la tierra. Y eso fue lo que pasó con nuestros ancestros. No hay que ir tan lejos. La conquista de los españoles fue algo así. Dios permitió que vinieran los españoles, pero los españoles no son los herederos de la palabra de Dios, no son los patriarcas de la palabra de Dios. Sí, España trajo las escrituras aquí, pero antes de eso, España había sido ocupada primero por los hebreos. Los hebreos durante el reinado de Nabucodonosor, ¿sí?
que fue el rey de Babilonia que atacó a Israel, que atacó a Jerusalén y les destruyó el templo. Muchos fueron exiliados, y entre esos exiliados muchos fueron a parar a España. Muchos judíos, muchos hebreos. De hecho, aquí en México hay sangre hebrea, sangre judía, porque hay tribus dispersas por todo. A lo mejor ni lo sabes si tienes sangre hebrea. Dicen que los apellidos que terminan en EZ tienen sangre hebrea. Pero eso no importa, porque para Dios no importa eso. Lo que importa es que tengas al Hijo. El que tiene al Hijo tiene vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Eso es lo más importante. Y Dios puso los medios, Dios puso el trayecto para que pudiéramos venir al Hijo. ¿Sí? Pero sí, fueron dispersas las tribus de Israel. Y una parte de las tribus de Israel fueron a dar a España. Después España fue ocupada por los árabes por 700 años. ¿Sí? Por eso algunos de ustedes tienen cara de árabe, ¿verdad? Parecemos árabes algunos, ¿verdad? Traen narices de árabe. ¿Verdad, neta? Porque fuimos conquistados por los españoles. No sé si ustedes sabían esa información, fuimos conquistados por los españoles. Pero antes de que España ocupara América, España había sido ocupada por Arabia por 700 años. Entonces ahí viene sangre árabe, y antes de Arabia estaban el pueblo semita, que son los hebreos. Y entonces, pues, Dios levantó al pueblo español para que vinieran y les tumbaran sus piedras sagradas y sus imágenes y sus lugares de sacrificio, sus altares, como dice mi brother, que los ponían en piedras y les sacaban el corazón, ¿verdad? A Quetzalcóatl y a otros dioses, había muchos dioses. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ir al Museo de Antropología en la Ciudad de México? Algún día, si tienen chance, échense una vuelta. Hay más cosas en la vida que drogarse, ¿eh? Hay muchas cosas que podemos hacer. Y ahí te vas a dar cuenta, ay, estaban bien piratas estos guys. De hecho, la catedral, el Zócalo de México, de la Ciudad de México, el Zócalo, gran parte de lo que el Zócalo fue construido fue de las pirámides que destruyeron los españoles. O sea que les deshicieron sus altares, les deshicieron sus pirámides, y con eso mismo construyeron en la catedral, el Zócalo, ahí en la Ciudad de México. Bueno, Abraham. Dios escogió a Abraham. Génesis capítulo 22. Ahora sí vamos a partir de este hombre, ¿verdad? Ya vimos a Adán y Eva. Dios, acuérdense, siempre Dios va con mayúscula, ¿eh? Recuerden eso, porque mucha raza le quiero poner Dios con minúscula. Dios es con mayúscula. O sea, si te pones a analizar todo esto que estamos mencionando, le puedes hallar bastante razonamiento, bastante lógica a estas cosas. Dios prueba a Abraham por segunda vez. Primero le dice, ya, vete para allá, y ni siquiera le dice para dónde, tú nomás dale para adelante. Y Abraham le hizo caso a Dios y le dio una promesa que él iba a ser padre de muchas naciones, que las naciones iban a ser bendecidas por medio de él, ¿verdad? Dios prueba a Abraham. Génesis capítulo 22. Versículo 1 al 18, vamos a leer. Génesis capítulo 22, versículo 1, dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él le respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo,
Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. ¿Saben qué es holocausto? Sacrificio. Es una ofrenda, es un sacrificio. Sí, pero holocausto ya es un sacrificio que después de hacer lumbre y lo quemas. Un holocausto quemado. Ok. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Versículo 5, ¿estamos todos ahí? Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vos. Fíjense la fe de Abraham. Y volveremos a vosotros. El vato está diciendo, ahorita venimos, cuando Dios estaba diciendo, llévatelo y ofrécelo en sacrificio. Voy a interrumpir aquí un comercial tantito dentro de aquí, le vamos a continuar. Estos sacrificios que Dios demanda, que Dios ha demandado, pero Dios nunca demandó un sacrificio humano más que el de su hijo. Aquí nada más probó a Abraham. Estaba probando a Abraham de alguna manera para ver si él estaba dispuesto a darle todo a Dios. Y lo puso a prueba, ¿sí? Pero al último Dios proveyó por él. Pero el único sacrificio que Dios ha demandado fue el de su mismo hijo, el único hijo de Dios. Ese es el sacrificio. Pero sí Dios demandó sacrificio, porque dice la Escritura que la consecuencia del pecado es muerte, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, como Dios demanda sacrificio, Dios demanda derramamiento de sangre, ¿sí? Desde el transcurso de la historia de Adán y Eva hasta el Mesías, hasta todos los sumos sacerdotes, Moisés y todo, que ofrecían sacrificios de animalitos. Pues Satanás, como es un envidioso y es un copión, ¿sí? Y quiere ser igual a Dios, y lo vamos a ver en otro tema, la caída de Lucifer, junto con la rebelión en el cielo y los ángeles caídos. Los ángeles caídos fueron echados a tierra. Pues también Satanás demanda adoración de alguna manera, ¿sí? Y él quisiera ser como Dios, pero él es una copia, él es un copión. Quisiera ser como Dios, pero no puede ser como Dios. Y también por eso ha influido en los pueblos antiguos, en las tribus antiguas, para que ofrecieran sacrificios, pero sacrificios humanos. ¿Por qué? ¿Por qué humanos? ¿Sí? Confundiendo a las tribus antiguas, como lo fueron nuestros ancestros. Estaban confundidos. Ofrecían al Dios de la lluvia, al Dios del sol, al Dios de la fertilidad, al Dios de tal cosa, y ofrecían sacrificios humanos, ¿verdad? Sí sabemos eso en la historia, lo vimos hasta en la primaria. Sí, pero detrás de todo este escenario, detrás de todo el telar, está Satanás moviendo los hilos porque él quisiera. Él demanda también, él demanda adoración, él también demanda sacrificio para él mismo, pero sacrificios humanos. Sacrificios humanos, ¿por qué? Porque nosotros fuimos hechos y creados a imagen y semejanza de Dios. Y por eso Satanás nos odia. Y por eso ha influido en los pueblos, en las culturas antiguas, para que ofrecieran a sus hijos y a sus hijas, ¿sí? A esos dioses falsos, a esos demonios, y los quemaran en el fuego, o los pusieran sobre una piedra y le sacaran el corazón y se los ofrecieran a Baal, o a la diosa Acera, o a Quetzalcóatl, o a cualquiera de esos diosesillos, que detrás del telón, detrás de la tela, está Satanás moviendo los hilos, reclamando adoración para él, pero reclamando una adoración, un sacrificio humano. ¿Por qué? Porque nos odia, porque fuimos hechos y creados a imagen y semejanza de Dios. Y como a Dios le plació pactar por medio del sacrificio, porque la paga del pecado fue muerte, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, pues también él quisiera ser como Dios, y de alguna manera busca, ¿sí? Y todo esto que está pasando hoy en nuestros días, con lo de la plaza, los levantones, es la misma situación.
de los aztecas, es el mismo espíritu de los aztecas que se quedó, es el mismo espíritu de los aztecas, de nuestros ancestros, que sigue de alguna manera influyendo en los aires, se sigue moviendo. Satanás sigue moviendo ahí los hilos de quienes le dan autoridad y poder y dominio sobre sus vidas. Porque Satanás no tiene poder ni tiene dominio más que el que tú le otorgues. Él no tiene poder ni dominio sobre tu vida si tú tienes a Cristo en tu vida. Pero Él sigue operando porque dice la Biblia que Él es el príncipe del aire, el Dios de este mundo, el Dios de esta era. Porque Dios le otorgó ese poder, se lo dejó. Toma, date grasa, mijo, para que al rato no haya, para que al último no haya reclamos. De que no, pues es que tú eres Dios y por eso no, tú date grasa. Y a ver quién es quién. Porque Dios mismo, Jesucristo, cuando fue tentado en el huerto, cuando estuvo ayunando en el desierto 40 días y 40 noches, al último le dijo Satanás, primero le dijo, convierte estas piedras en pan, porque sabía que tenía hambre. Y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Por qué le decía escrito está? Porque lo que está escrito no lo puedes cambiar, es lo que es lo que les decía, no es lo que yo me imagine, o lo que yo piense, o lo que yo no les vengo a hablar por mi cuenta, yo lo que les vengo a traer es lo que está escrito aquí. Yo no vengo ni a entretenerlos, ni vengo a verbiarlos, ni vengo a decirles algo que no fue de otra cosa que no esté aquí. Yo de lo que les vengo a hablar es lo que está aquí en la palabra de Dios, porque es lo que es. Y por eso Jesucristo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego dice la palabra de Dios que lo llevó y le dijo, a ver, escrito está, porque también Satanás se sabe la palabra y también se aparece como un ángel de luz. También Satanás opera como un ángel de luz porque él es un ángel caído y es un ángel también, un ángel hermoso que Dios lo hizo con una hermosura tremenda. Fue su primera creación. Yo una vez le dije a Dios, ¿y por qué siendo tú perfecto, Señor? Siendo tú el creador perfecto, tu primera creación es una asquerosidad y una porquería de imperfección. Y el Espíritu Santo me contestó, me deschongué. Y dije, ¿qué? Sí, su primera creación de Dios lo hizo hermoso, lo hizo maravilloso. Y se llenó de soberbia, se llenó de vanidad, se llenó de orgullo, se enorgulleció y dijo, ¿yo por qué voy a alabar a Dios si yo estoy más hermoso que Él? Y entonces terapeó y piloteó a todo un puño de ángeles, a una tercera parte de los ángeles del cielo, y ahí se hizo la gran rebelión en el cielo, porque dijo, subiré mi trono sobre los cielos, subiré mi trono arriba que el trono de Dios, y todos me van a adorar. Y no, pues se le cayó el cartón, dijo, y fue arrojado a tierra junto con toda su clica. Sí, eso lo vamos a ver más adelante, pero sí, le entró la vanidad. Y también el diablo se aparece como ángel de luz. Y también así como lo hizo con Joseph Smith, cuando le dio el libro del Mormón, se andaba comiendo unos hongos, yo creo el vato allá en el bosque, y se le apareció un ángel que le dio un Nuevo Testamento. Un ángel de luz, dice la palabra, y dice, aún un ángel de luz se te apareciere, porque aún Satanás se puede aparecer como ángel de luz. Anatema sea que es maldito, porque no hay otro testamento más que el que lo que ya está escrito, ya fue escrito, ya es. ¿Sí? También a Mahoma, el profeta Mahoma de los musulmanes. El Islam no es una religión que salió 600 años después de Cristo, que al profeta Mahoma se le apareció, dice, el ángel Gabriel, y le dio también el Corán. Entonces ahí también es un rollo que no tiene una cronología histórica como lo tiene la Biblia, porque fue escrita por un solo hombre en un periodo de 23 años, y aparte tiene muchas contradicciones en el aspecto de que primero te habla de la paz, y después te habla de la paz. Entonces, el Corán sí te habla primero que amor y paz, y todo, o sea, cosas buenas, y después te habla de que vayas y mates a los infieles, y los infieles son tanto los judíos como los hebreos y los cristianos. Esto se está poniendo bueno, hay naciones que se están uniendo allá en el Medio Oriente. Ahorita Rusia está pactando con Siria y
Está pasando algo, brother. Se están cumpliendo las escrituras. Entonces, todo esto está pasando en el ámbito espiritual. En el área espiritual hay cosas que se mueven en los aires. Hay principados, dice la palabra de Dios, que hay principados. La palabra principado es de príncipes. Hay príncipes, potestades y huéspedes de maldad que gobiernan las tinieblas, que gobiernan los aires. Hay diferentes rangos de demonios que están operando en diferentes zonas de la república, en diferentes zonas de las naciones. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí tenemos la epidemia de pobreza, y la plaza, los levantones, ¿sí? ¿Por qué? Porque está ese espíritu que desde antes de los aztecas de muerte, de ofrecer sacrificios humanos. En Estados Unidos, ¿qué? Aquí no se ve eso. Morros que llegan y se alocan y quieren matar a todos en la escuela y Son principados, son demonios que gobiernan las tinieblas en esa zona geográfica, en esa área geográfica, que tienen ese dominio y ese poder en esa área, en ese estado, en ese país, en esa nación. Porque también Satanás tiene su ejército, ¿sí? Y la razón por la que hay sacrificios humanos es porque ese payaso, que el Señor lo reprenda, también quisiera ser como Dios, pero no le llegan a los talones. También demanda adoración, ¿sí? Y el sacrificio que Dios efectuó de un cordero perfecto, sin mancha y sin defecto, para cubrir la vergüenza, para cubrir la desnudez del ser humano, pues Él dice, bueno, pues tú sacrificas un animal, pues yo voy a sacrificar a los tuyos, que son hechos imagen y semejanza tuya. Y reclama tu vida, brother. ¿Cuántas vidas no ha reclamado? Mientras tú y yo estamos hablando, ahorita alguien se está muriendo allá afuera, brother. Alguien está siendo ejecutado. Diario hay homicidios, alguien se está muriendo por sobredosis, alguien se está muriendo por el consumo de drogas, alguien está siendo atropellado, alguien está muriendo allá afuera, mientras tú y yo estamos aquí bendecidos, escudriñando la palabra de Dios. Pero eso es una realidad, y Dios probó a Abraham, le dice. Y Abraham se levantó muy de mañana, versículo 3, y a Isaac su hijo. Ahora recordemos que cuando Abraham tuvo a Isaac, ¿ya tenía cuántos años? 120 años, carnal. O sea que Dios no había manera que Dios le diga, sacrifícame a tu hijo, y pues bueno, al rato vas a tener otro hijo, ¿va? Dice, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Versículo 4. ¿Sí? Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 8. Y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero, ¿verdad? Dios se proveerá de cordero. Fíjense qué tremendo. Aquí, en el Antiguo Testamento, está una futura profecía de lo que Dios mismo iba a hacer en el futuro, después de 14, 28, 38, 42 generaciones después. Sí, porque fueron 14 generaciones de Abraham a David. Y de David a la deportación a Babilonia otras 14. Y de la deportación a Babilonia hasta el Cristo otras 14 generaciones. Aquí Dios estaba profetizando la venida del Cristo que Dios mismo iba a proveer. Porque dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Que dio a su Hijo unigénito. Entonces aquí Dios estaba dando una muestra de lo que Él mismo iba a hacer por medio de Abraham. Esto es una sombra nada más de lo que iba a pasar en el futuro. Cuando Dios hace el pacto con Abraham, Dios mismo da un reflejo, una sombra de lo que Él mismo iba a hacer
una similitud y le dice, a ver, dame a tu hijo, a tu único hijo que tienes y sacrifícamelo, dámelo como un sacrificio, entrégamelo. Y ahí dice Abraham, vámonos, pum, pum, se lleva al muchacho, y el morro dice, ¿qué onda? Traemos todo, pero ¿dónde está el becerro? ¿Dónde está el borrego? ¿Dónde está el cordero? Y le dice Abraham a su hijo, Dios va a proveer ese borrego, tú vente, vámonos. Pero no sabía el morro que era él, ¿verdad? Él era el que, nomás le quiso decir, no, pues él, ¿eres tú? No se le puede echar a correr, ¿verdad? De esa escritura. Cuando iba Abraham a sacrificar. Ni modo que le dijera, ¿verdad? Entonces dice, versículo 8, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, y comió, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Fíjate cómo es Dios. Dios mismo nos estaba dando un reflejo, un ejemplo de lo que Él mismo haría en las futuras generaciones. De que Él iba a proveer. ¿Con quién? Con Cristo, con el Mesías, con Yeshua de Nazaret. Con aquel nazareno que nació en un pesebre, nacido de una virgen, ¿verdad? Así como Isaac había nacido de Sara, de una mujer estéril, que no podía tener hijos, nació de una manera milagrosa. También el Mesías, el Salvador, el Redentor, el Cristo, nació de una manera milagrosa por medio de una virgen, la Virgen María. Miriam en hebreo, en realidad su nombre original es Miriam, ¿sí? Y su nombre de Jesús original es Yeshua. Miriam. Entonces, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová, ¿qué? Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado o no me has negado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En tu simiente, refiriéndose al Cristo, refiriéndose al Mesías, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En la obediencia hay bendición, en la desobediencia hay maldición. Así de sencillo. Entonces, Abraham obedeció a Dios, le hizo caso a Dios. Y Dios proveó, no lo permitió, le dijo, no, nomás te estaba calando. ¿Sí? Nomás te estaba checando qué onda contigo, a ver si podías enraflarte en esta clica, si no. A ver si pasaba la prueba, la clica de los machines. Sí, no cualquiera. Esto es para valientes, brother. Esto no es para chavalas. Yo antes me burlaba de los cristianos, decía, bola de chavalas. Bola de aleluyas, amén. Y cuando me pongo verdaderamente a escudriñar y a analizar y a estudiar y a ver, dije, hombre,
Chavala yo. Chavala yo, hijo. Esto es para valientes. No, esto no es para cualquiera. Dice la escritura que los valientes, ¿sí?, arrebatan el reino de los cielos, porque el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Tú te tienes que violentar contra tu carne, contra el enemigo de tu alma, que es Satanás, que está debajo de tus pies, y tienes que aplastarlo en el nombre de Jehová, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua de Nazaret. Él está derrotado por la sangre de Cristo, y tú tienes que reprenderlo y decir, ¿sabes qué? Me niego a mí mismo y voy a cargar mi cruz, porque dice que el reino de los cielos sufre violencia. Desde los días de Juan el Bautista hasta nuestros tiempos, hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Vienen los vientos y las mareas en contra de nuestra vida, y a veces nos dan ganas de tirar la toalla y decir, ya estuvo, ya no juego, ya estuvo, ya me voy, ya no quiero. ¿Sí? Pero dicen, los valientes lo arrebatan, los que se aferran a él. Así como te aferrabas por ir a llegar, así eran las 2, 3 de la mañana y no había nada, y no tenías ni un quinto. Yo no sé tú, pero yo me acuerdo que yo a veces, que era fe, pero fe de la otra, no tenía ni un quinto, pero yo sabía que yo iba a regresar con un 8 al cantón. Yo sabía que iba a venir bien cuajado, no sé cómo le iba a hacer, pero iba a traer algo. Y me iba a poner bien loco, yo no sabía. Pero así, esa pasión, esa entrega por las cosas del mundo, por las drogas, esa pasión para Cristo. Y al cabo ya estaba perdida, amigo. Ya estaba perdida. Bueno, yo no sé tú, pero yo en mi casa ya estaba perdida, ya no hay esperanza. La neta. No hay esperanza, carnal. Y luego, ¿cómo es posible que otras culturas tengan más pasión por sus dioses falsos que nosotros, que servimos a un Dios vivo y verdadero, que nos ha salvado y nos ha librado de las garras del infierno, que nos ha salvado la vida, que se ha manifestado en nuestras vidas? Los aztecas estaban dispuestos a dar su vida. Es más, hasta jugaban un juego de pelota donde y el que ganaba tenía el privilegio de ser ofrecido a los dioses. Sácame el corazón. Y nosotros no queremos servir a Cristo, ¿va? Queremos que todo nos salga gratis, que nos salga bien, y no queremos pagar un precio. Ese es el problema. No queremos pagar el precio. No queremos pagar el precio de la salvación. De la salvación no podemos pagarlo, porque ese solamente lo pagó Él. Pero el precio de nuestra recuperación, el precio de servir a Dios. Dice, carga tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Y dice aquí, en tu simiente, dice, versículo 17 una vez más, de cierto te bendeciré y multiplicaré, y tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, de sus enemigos. Hoy en día lo podemos ver, esto no es un mito, no es una leyenda, esto no es un cuento de hadas, carnal, esto es una realidad. Israel en el mapa geográfico es un punto, carnal, y está rodeado de países árabes que los odian. Por cada judío hay 500 árabes, carnal. Así lo superan de 1 a 500. Sin embargo, en 1960, Egipto, Jordania, Turquía, varias naciones árabes se unieron para atacar a Israel y se la pellizcaron. Se les cayó el calzón. Ya está. Y eso está increíble. No es un cuento de hadas, es una realidad. Murieron 700 y tantos judíos, murieron 700 y tantos hebreos, y murieron más de 200,000 árabes, carnal. ¿Sí? El video donde levantan los misiles al pueblo de Israel y los misiles se desvían. Ahí está. ¿Tú viste el video? Hay evidencia. Esto es real. Esto no es un cuento de hadas. Está tremendo. ¿Cómo es posible que un pequeño pueblo geográfico en el globo de la Tierra, un punto geográfico de la Tierra que está rodeado de enemigos, para que ya los hubieran aplastado, ¿no?
pero no pueden acabarlos porque las promesas de Dios están vigentes y Dios no es hombre para mentir. Ya van a ser las 8. Ni modo. ¿Se acuerdan que les dije que de tarea hicieran lo de los hijos de Jacob, verdad? Eso lo revisamos para otra semana. Vamos a continuar con este tema. En lo que seguimos con este tema, cronológicamente, de todos modos vamos a encontrar algunas cosas prácticas que nos van a servir para nuestra vida cotidiana, porque la Biblia dice la Escritura que es eficaz, que es más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta el corazón, que penetra hasta los tétanos, las coyunturas, y entonces la palabra de Dios es viva y es pan de vida eterna para nuestras almas, es alimento, y necesitas leerla, escudriñarla a diario. Aparte de que lean el Génesis, que es el libro que estamos analizando en esta clase que hemos estado recorriendo, picando de aquí y de allá del Génesis, también, no creo que alcanzamos a llegar. Sigan leyendo. Es que les iba a dejar de tarea que leyeran de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero para otra semana les dejo esa tarea. Sí hicieron lo de los 12 nombres. A ver quién lo hizo. Ok, está bien, pónganse a repasar. Y los que ¿mande? Ok, Abraham, ahorita estamos con Abraham. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos. Esos 12 hijos son los que ahora forman las 12 tribus que forman la nación de Israel. ¿Sí? Entonces, la tarea fue investigar quiénes son los hijos de Jacob, cómo se llaman cada una de las 12 tribus de Israel. Óscar Alejandro. Sí, lo vamos a revisar para otra semana. Entonces, hasta ahí le vamos a dejar. Dios nos bendiga en esta tarde. Vamos a ponernos de pie. Y quiero también a cualquiera que tenga alguna petición. Sí, ya nos vamos a despedir. ¿Me pueden poner atención ahí atrás? ¿Alguien tendrá una petición que quiera que juntos? Mire, la palabra dice que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Dios. Entonces no lo vemos, sí, pero Él no es hombre para mentir. ¿Alguien tiene algo porque quieran que oremos que oremos todos juntos? A ver, usted, mi hermano. ¿Por qué? ¿Qué tienes? Está reteniendo líquidos, ácido úrico. ¿Cómo te llamas? ¿Juan? Ok, Juan. ¿Por quién más? ¿Alguien tiene otra petición? Por mi familia y por mi bienestar, que salga bien para ser siervo también de Dios, ¿verdad? Que salgas con bien. Para ser siervo de Dios y ya para pegarme a Él, Ánimo. estar aquí con mi familia. Sí, claro. ¿Cómo te llamas? Guillermo Flores Ayala. Guillermo. Flores Ayala. Que salgas con bien. Apenas vas llegando, rico. Por la familia de Don Bailón. ¿Mande? Por la familia de Don Bailón. Por la familia de Don Bailón. Por la familia de Don Bailón. ¿Alguien más tiene una petición? ¿Mande? Por tu papá que lo acaban de desentubar. ¿Cómo se llama tu papá? Miguel. Tus nenes, tus hijos. ¿Cómo se llaman? Guadalupe. ¿Alguien más? A ver, compañeros. Hagan la seria. ¿Mande? Por tu papá, ¿cómo se llama tu papá? José Suárez. ¿Alguien más que quiera? Aquí estamos poniendo estas peticiones delante de ti, Padre Celestial. ¿Alguien más? Amén. ¿Cómo te llamas? Salió.
Bendito Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en esta tarde, Señor, dándote gracias, primero que nada, por la oportunidad y el privilegio de estar con vida y escuchar tu palabra, Señor, que nos da palabra de vida eterna, Señor. Padre, en esta tarde, Señor, te ruego que tu palabra, Señor, sea sellada en cada corazón, que haya caído en tierra firme, Señor, que produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor, en cada vida, que esto se pueda multiplicar y estos hombres puedan continuar y evangelizando y enseñando a otros, Señor, para que también ellos a su vez continúen enseñando a otros, Señor. Te levantamos, Señor, estas peticiones, te pido por Juan, Señor, que tú le quites el problema del ácido úrico, Señor, que tú restaures sus pies, Señor, que tú los sanes, que tú los restaures, Señor, si es tu voluntad, Señor. Obra en su vida, Señor, conforme a tu perfecta voluntad, y por cada una de las peticiones que te pedimos, Señor, por sus hijos de mi hermano, de sus pequeños hijos, por su papá, de nuestro otro hermano, Señor. También te pedimos por su papá, de nuestro otro hermano que está incubado, Señor, que acaba de salir de la incubación, que tenga una pronta recuperación. Te pedimos por la familia, Señor, de nuestro hermano que falleció, que les des consuelo y que les des fortaleza, Señor. Y por cada una de las peticiones, Señor, que han sido puestas delante de ti, Señor, por nuestro hermano que dice que quiere servirte, Señor, ahora sí en tus caminos y no alejarse de tus caminos, Padre, y salir bien de aquí, Señor, siendo un siervo tuyo, Señor, predicando el Evangelio, Señor. Prepáralos, Señor, dales la fortaleza y llénalos de poder y la unción de tu Espíritu Santo, Señor, para poner los pies sobre la tierra y caminar, Señor. Danos tus manos, danos tus pies, danos tu corazón y pon en nosotros la mente de Cristo, Señor. Reprende a Satanás de la vida de cada uno de estos varones, Señor. Limpia sus mentes y sus corazones, Señor. Rompe las cadenas, Señor, y trae esa transformación que solo tú puedes hacer, Señor, en cada corazón, porque solo tu Espíritu Santo puede cambiar la vida del ser humano, Señor. No hay nadie ni nada que pueda cambiarlo, Señor. Yo te ruego que tú hagas ese cambio profundo y personal en cada uno de estos hombres, Señor. Señor, bendícelos, Señor, bendice a sus familias, Señor, y cúbrelos, Señor, con tu mano de protección, que tus ángeles poderosos acampen alrededor de ellos. Y queremos bendecir y alabar tu santo y glorioso nombre en esta tarde. Quita de nosotros toda amargura, toda raíz de amargura, y pone el gozo de tu Espíritu Santo que sobrepasa todo entendimiento, y la paz que sobrepasa todo entendimiento que solo está en Cristo Jesús. Queremos estar contigo, Señor. Bendice a estos hombres, Señor. Ayúdalos a caminar contigo. Enséñales a orar, Señor, a buscar tu presencia, a buscar tu rostro en oración. Dales hambre y sed de tu palabra, y dales revelación y entendimiento, Señor, porque yo soy simplemente un instrumento que está aquí, Señor, para poder comunicar las verdades de tu palabra, Señor. Pero el entendimiento lo das tú, Señor. La comprensión la das tú. El crecimiento lo das tú, Señor. Y somos cuidadosos de darte a ti toda la gloria, toda la honra, todo el poder, Señor, porque sin ti nada somos, Señor. Bendice a estos jóvenes, Señor, que están aquí, a estos muchachitos, Señor. Levanta guerreros de este lugar que puedan ir y rescatar otras almas que están perdiéndose allá afuera en el mundo, Señor, para poder, Señor, continuar agregando al cuerpo de Cristo, Señor, que es la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús te amamos y bendecimos tu nombre, Señor. Bendice cada vida, cada corazón. Y sana, Señor, sana tanto los cuerpos físicos también como las heridas emocionales y espirituales, Señor, de cada corazón que están representados aquí en este lugar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, le damos toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Y su pueblo dice: amén.